Buenas tardes. Soy César Ramos, editor en Penguin Random House, editor de Manuel López San Martín. Nos da mucho gusto que nos acompañen esta tarde. Yo creo que llegamos a tiempo, porque la lluvia ya se está haciendo presente. Muchas gracias a la Librería El Sótano por este espacio de convivencia, este espacio de encuentro. Me da, insisto, mucho gusto que nos acompañen para presentar, para platicar este libro de Manuel López San Martín, año 7, que me atrevo a decir como editor y lector que es quizá el mejor análisis de este tiempo político, el mejor análisis del sexenio de López Obrador y de lo que llevamos hasta la fecha. Tiempos inciertos, tiempos rudos, tiempos en los que parece que estamos más cerca del precipicio, pero bueno, pues es parte de la vida. Y nos acompaña para comentar este libro maravilloso, pues Sergio Sarmiento, que es una institución. Sergio Sarmiento es autor también de libros como Líderes, como La palabra y los escritores. Y bueno, quien no ha visto en algún momento la entrevista con Sarmiento, vio la entrevista con Sarmiento. Sergio, muchas gracias que estés con nosotros. Y Luis Cárdenas, que es de las nuevas voces del periodismo en México, analista, aunque joven, porque ya tiene pues rato de hacer coberturas internacionales, ¿no? Luis Cárdenas, sabemos de sus coberturas como la anexión de Crimea a Rusia, por ejemplo, el golpe de Estado en Turquía, en fin. Luis Cárdenas, una voz autorizada para hablar también de actualidad política, y también que es un periodista mexicano que tiene su espacio en MBC Noticias, en El Heraldo, y una columna en El Universal. Y bueno, pues Manuel López San Martín, como ya sabemos, un autor también columnista en Heraldo, columnista en Universal, periodista también, radio, televisión. Y como les comenté hace unos momentos, insisto, es quizá de verdad este libro polémico, este libro completísimo, es una radiografía de lo que es este país y lo que nos ha costado, pues lamentablemente, este gobierno que pasó y los dilemas que enfrenta este nuevo gobierno. Bueno, pues sin más por el momento, pues les dejo la palabra a Luis Cárdenas. Muchísimas gracias, qué generosos, sobre todo generoso por lo de joven. Sí, exacto, joven promesa, uno primero es joven promesa y luego es viejo fracaso, ¿no? Yo siempre espero llegar a la edad que represento, pero bueno, pues muchísimas gracias. De verdad que es un honor, Manuel, es un honor, Sergio, es un honor poder... Ahí nos escuchamos mejor, sí, creo ya, ¿no? Es un honor estar hoy aquí en esta mesa, y sobre todo es un honor, aunque no lo parecemos, Manuel y yo somos prácticamente de la misma generación. Yo tengo 42 años de edad, insisto, aunque no lo parezcamos, puedo sacar mi INE si quieren. Total, ya me la volaron para la reforma judicial, entonces estaba un poco mal. Pero para mí es un honor, querido Manuel, porque hoy estamos con una institución de periodismo a quien yo he admirado toda mi vida, al gran Sergio Sarmiento, y hoy estamos con la prueba fehaciente de que las nuevas generaciones tienen mucho que decir, de que hay nuevas voces, de que, como decía tu tío, hay relevo generacional. No ese tío ahí luego también es tío de Sergio, ¿no? Pero no, como decía Andrés Manuel en ese momento, el presidente, tenemos relevo generacional en la 4T, etcétera, y hablaba mucho de ese asunto. Hoy se habla de que los jóvenes no escriben, de que los jóvenes no leen, de que los jóvenes están perdidos. Y creo que el gran trabajo que estás presentando con año 7 es justamente la prueba en contrario. Coincido totalmente, la crónica de un desastre, y siento con mucha tristeza que es la crónica de, perdón por mi pesimismo, la eclosión de una nueva era que francamente carecerá de libertades, de democracia, que carecerá de poder tener la opción del disenso, que carecerá de poder pues pensar y debatir de manera libre. Y tú lo vas haciendo puntualmente en cada uno de los artículos, en cada uno de los capítulos. Me encanta esta primera parte en donde nos vas llevando con la prueba del año 7 de cada uno de los presidentes, querido Manuel.
Y entonces nos damos cuenta de cómo al final a López Obrador le llegó el año 7 cuando él todavía estaba en su año 6, y cómo se empezó a adelantar pues esta caída al menos de la mascarada que vivimos durante 6 años. Para mí pues representa uno de los pilares y de los temas que tendrá que ser de consulta durante mucho tiempo, y también espero equivocarme, que no sea uno, estoy seguro que no será uno de los últimos. Eres prolijo, vas a estar escribiendo de todo, das mucha lata, querido Manuel de San Martín, y César está, bueno, pero feliz. Pero yo espero que sea no uno de los últimos libros o de las últimas obras que empiecen a intentar censurar. Ya estamos siendo testigos de un México en el cual no se va a valer disentir, en el cual no se va a valer opinar de otra manera, y en el cual estos libros terminan por ser extremadamente peligrosos, y son peligrosos porque son la crónica de lo que pasó, porque de aquí a muchos años, de aquí a que las niñas vayan a leer la historia de México, van a tener una referencia fundamental de lo que fue el cambio de era, que yo espero, tengo toda la fe en el mundo en que simplemente sea un valle, un tropezón ya muy grande, o verdaderamente pues un cambio radical en cuanto a las maneras de gobierno. Leo frecuentemente, y lo leo todos los días, a Sergio, te leo siempre, querido Manuel, y cuando comparamos no solamente lo que pasa en México, sino lo que está pasando en el mundo, nos damos cuenta de una democracia agonizante, de una democracia en la cual la mayor parte de la gente empieza a dudar, empieza a rechazar, y que eso dificulta mucho más un trabajo y una obra como la que tú has hecho. Por eso creo que pues hay un doble mérito, porque nadar con la corriente es muy sencillo, nadar en contra de la corriente, eso es único, y más viniendo de una generación tan joven. Gracias, Manuel. Muchas gracias a ti. No esperando las únicas palabras de Luis, retomaremos la conversación, pero queremos conocer también impresiones de Sergio Sarmiento sobre la lectura de este libro, años. Bajan un poquito, ya estamos, un poquito más, por favor. Bien, bien, para que no se nos vise. Yo creo que ¿se está apagado? Sí. Sí, se nos está diciendo aquí. En primer lugar, gracias, Manuel, uno, por invitarme, dos, por escribir un libro que me ha tenido fascinado estas últimas 2 semanas. Ahora explicaré por qué. Gracias a Luis Cárdenas, que también yo lo escucho cuando puedo, no siempre puedo, está en otra emisora, pero siempre tratamos, por lo menos no sé tú, nosotros siempre estamos monitoreando a ver qué están diciendo los demás, si ya nos ganaron la nota, si no nos ganaron la nota, o sea que estamos siempre al pendiente. Me da gusto encontrarme con César Ramos. Él no sabe por qué, pero yo antes de ser periodista fui editor de libros, de hecho fui director editorial de la Enciclopedia Británica en Latinoamérica y España durante 18 años, pero mi primer jefe en la Británica, que entré a los 22 años, se llamaba César Ramos, o sea que no me puedo olvidar del nombre de César. Y también hago esta observación porque el libro está muy bien hecho, el libro se deja leer muy bien, no sé qué tanto es el trabajo impecable del autor o el trabajo machetero del editor. Me dice la experiencia que un buen libro tiene que tener un buen editor. Yo me dediqué a hacer libros pues, muchos años de mi vida y al mismo tiempo escribía columnas, no crean ustedes que nada más me quería dejar en eso. Ya pasó mucho tiempo, ya estuvieron hablando de que soy el más viejo aquí, pero déjenme decirles que yo recuerdo todavía cuando tenía reuniones editoriales en la Británica, por ejemplo, yo 22, 23, 24 años, y yo era siempre el más joven, por supuesto, durante mucho tiempo. Y no sé qué pasó conmigo, que pasé, un poquito como lo adelantaba, pasé de ser niño prodigio a viejo pendejo, y no me di cuenta de lo que había pasado en todo el camino.
Pero, en fin, el hecho está en que ya tengo pues, muchos años escribiendo. Este año empecé a escribir a los 17 años en la revista Siempre, cuando tenía yo 17. Ahora pues ya tengo muchos más, pero ya han pasado 54 años, me sigue fascinando. No hay algo diferente que quiera hacer y lo voy a seguir haciendo. Encuentro en año 7 esa misma pasión por el periodismo. Ya lo he visto, Manuel es sorprendente porque lo veo frente a las cámaras, nunca titubea, nunca se equivoca, es impecable, está perfectamente bien informado, nunca llega a una mesa de debate, que es donde me toca trabajar con él, sin conocer los temas de fondo. A veces parece muy sencillo. Bueno, hay gente muy talentosa como Manuel López San Martín que hacen que parezca esta profesión que tenemos de periodismo como algo muy sencillo. No lo es, y realmente ahora que veo este texto largo, este libro perfectamente bien desarrollado, perfectamente bien redactado, la verdad es que me sigue sorprendiendo Manuel, me da mucho gusto. Y Manuel empieza su libro con una idea provocadora. A ver, todos sabemos que sexenio es de 6, ¿no? Pues todos lo sabemos, pues dice no, sexenio es de 7. Y además, no solamente en el caso del actual sexenio, que uno pudiera decir, bueno, pues tenemos un presidente que gobierna 6 años y después le deja toda la agenda a su sucesora. Pero no es a eso a lo que se refiere. A lo que se refiere Manuel es que los sexenios no duran 6 años sino 7, y lo dice de una forma muy bonita, muy elegante. El séptimo es el año del golpe de realidad, la pérdida del poder y el inicio de las cuentas por pagar. El año 7 es de soledad. Me ha tocado entrevistar y conocer a virtualmente todos los presidentes de la República desde Luis Echeverría, y entiendo perfectamente ese golpe de soledad de un Luis Echeverría exiliado a las Islas Fiji, ese golpe de soledad de López Portillo, que de ser el presidente galán, el presidente que nombró a su amante secretaria de turismo, de repente se convierte en un presidente odiado que le ladran en las calles y se siente completamente abandonado. Me tocó ver a Carlos Salinas de Gortari, lo mencionas tú también aquí, que en su año 7, en 1995, va, en primer lugar meten a la cárcel a su hermano, va a hacer una huelga de hambre que iba a ser hasta morir y que dura 2 días, bueno, un día y poquito, y realmente lo ves como empieza a perder la noción de la realidad. Y eso pasa cuando tienes un poder tan fuerte como tiene un presidente de la República. En México, a pesar de todos los ropajes republicanos, como citas Manuel en Daniel Cosío Villegas, pues somos una república, somos una monarquía, o siempre hemos tenido presidentes con una fuerza enorme, aunque yo diría que ya los últimos presidentes antes de López Obrador no tenían tanta fuerza porque no tenían ese partido hegemónico, no tenían mayorías absolutas o menos aún calificadas en las cámaras del Congreso. Andrés Manuel quiso gobernar para la historia, lo dijo constantemente, dijo que la historia lo iba a juzgar, que él quería ser uno de los mejores presidentes de la historia, y la verdad es que lo dijo tanto que era claramente su obsesión, y sin embargo me temo que la historia pues lo va a empezar a cuestionar. Es cierto que tiene una enorme popularidad, es cierto que ha logrado heredarle esta popularidad a su sucesora Claudia Sheinbaum. La generosidad con sombrero ajeno funciona, repartes dinero, haces creer a la gente que el dinero que están recibiendo viene de la persona del presidente o de la persona de la presidenta y no de las instituciones que había que acabar, y entonces pues la gente se siente agradecida, se entiende, pero realmente esto nos está empezando a agobiar como país. Estamos empezando a tener cada vez más problemas económicos, y esto es culpa de un gobierno que, en lugar de resolver los problemas de fondo del país, que son enormes, pues ha querido en parte ocultarlos. También habla de este tema Manuel López San Martín,
pero en parte también lo que ha hecho es pues simple y sencillamente tratar de generar una guerra de propaganda todo el tiempo que le ha ayudado, que le ayudó mucho a López Obrador y que le está ayudando también a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y sin embargo nos dice Manuel López San Martín que el año 7 de López Obrador empezó en el año 6, al contrario de los otros que eran los grandes monarcas hasta el último momento. Es la captura del Mayo ya en Texas lo que genera esta crisis, lo que empieza a generar estos lemas en redes sociales, las benditas redes sociales, nos decía López Obrador, del narcopresidente. Si se acuerdan ustedes, las reacciones del presidente López Obrador ante estos lemas del narcopresidente eran furiosas. O sea, no estaba tan, a pesar de que él había insultado a todos los periodistas, había insultado a todos los expresidentes, había insultado a todo el mundo, él no puede manejar el hecho de que se le considere narcopresidente. Y lo que estamos viendo ahora es algo muy curioso. Estamos viendo a una presidenta Sheinbaum que quiere quedar bien con él, pero que está cambiando algunas de sus políticas porque había que cambiarlas. Ya nadie habla de abrazos y no balazos, ya no nos dicen que ya no hay huachicol, más bien todas las semanas encuentran pues un nuevo decomiso, un nuevo contenedor, un barco incluso con millones de litros de gasolina de huachicol. Sí, una refinería clandestina, bueno, era chiquita, pero producía más que Dos Bocas también, eso es algo que considerar. Y nos empezamos a dar cuenta de que las fachadas empiezan a desmoronarse, ¿no? A ver, nos dicen que hace unos días decía la presidenta que Pemex ha sufrido una gran transformación, que cada vez está mejor, y es mi columna de mañana, por eso tengo las cifras. Resulta que la producción de petróleo crudo ha caído, la producción de gas ha caído, la producción de gasolina, a pesar de Dos Bocas, ha caído. El Pemex tiene pérdidas en toda la empresa. Nada más en el primer trimestre de este año perdió 43,000 millones de pesos. Pemex TRI, Pemex, que es transformación industrial, que es la parte que refina, el año pasado perdió más de 500,000 millones de pesos. Bueno, realmente estamos viendo una situación en la que se desploman estos sueños y en la que cuando vemos las cifras nos damos cuenta de que el Tren Maya pierde dinero, Mexicana de Aviación pierde dinero, Dos Bocas pierde dinero, cada uno de los proyectos de la administración está cayendo. Pero como dice Manuel López San Martín, López Obrador siempre nos dijo que la víctima de todo era él. Si había una masacre, primero nos decía que no había masacres y después nos decía que la víctima de la masacre era él. Si había algún tipo de problema, si había inundaciones, la víctima era él. Y bueno, pues sabemos, ni siquiera quería manchar su dignidad presidencial acercándose a los damnificados del huracán Otis, porque como nos decía y como nos cita pertinentemente Manuel López San Martín, es que yo ya no soy Manuel López Obrador, yo tengo la dignidad del presidente de la República. Me gusta la idea del libro del año 7, de que sea precisamente una contradicción la que le da pauta a este libro. Los sexenios no tienen 6 años, los sexenios tienen 7 años. Pero lo que más me gusta del libro es la crónica. Fue paciente, se esperó hasta el año 7 para publicar este libro y entonces tiene una enorme ventaja, Manuel, sobre todos estos libros que se han venido publicando al respecto del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y a qué me refiero? Él ya tiene pues, el sexenio completo, ya sabe lo que pasó, ya tiene todas las cifras y ya nos puede dar un recuento realmente importante de todo lo que pasó en el sexenio, incluso lo que pasó al final del sexenio y el principio del sexenio de Claudia Sheinbaum. Esto le da una importancia especial al libro. Es la primera crónica completa que tenemos del sexenio de López Obrador y está muy bien escrita, no está en orden cronológico, no tuvo el ánimo enciclopedista mi querido Manuel López San Martín, está hecho como una narración.
y nos va metiendo en la narración, en cada uno de los temas, el tema de la corrupción, el tema del aeropuerto, en fin, cada uno de los temas. El tema de la Guardia Nacional, que nos había prometido el presidente que iba a regresar a los cuarteles. Bueno, pues todo esto nos lo va señalando. Y claro, nos presenta al presidente que sacaba su pañuelito blanco y que decía que ya no había corrupción, pero resulta que es el presidente que llegó al poder financiado por sobres amarillos, de manera que pues, es el presidente de las contradicciones. Es el presidente que protegió a López-Gatell, a Hugo López-Gatell, hoy premiado con un puesto que ni siquiera existía. La representante de México en Ginebra se encargaba de todas las delegaciones, de todas las representaciones ante las instituciones de la ONU en Ginebra. Y no, a él están creando el puesto, se va como representante de la OMC, a pesar de que durante su tiempo como subsecretario, como encargado de la pandemia López-Gatell, fallecieron 808,000 personas, es el número excedente de lo que pudiéramos haber pensado que había muerto en condiciones normales, de las cuales 297,000 fallecieron por errores de política pública. O sea, que más bien lo que deberíamos estar buscando es cómo meterlo en la cárcel y no cómo premiarlo. En fin, todo esto está en este libro, es un libro de una gran riqueza. Siempre he dicho que una de las pocas virtudes que tuvo Andrés Manuel López Obrador es que nos ha dado mucho trabajo a los periodistas, sobre todo a los periodistas que analizamos los hechos. Manuel López San Martín nos está dando en este libro una crónica muy bien hecha, una crónica además que se deja leer, empieza uno a leerlo y es como novela, claro, pues esa es la virtud que tiene Año 7. Gracias, Manuel, por invitarme y gracias por compartirnos este libro. Ahí se escucha. Muchas gracias, Sergio. De verdad, estos comentarios, esta lectura. Manuel, el libro, los comento abiertamente, tiene muchísimos temas. Y una de las virtudes, grandes virtudes, es que el libro se deja leer. Como bien lo apuntó Sergio, no es un libro cronológico, no es un libro que va del primer año al presente. Es un libro que elige temas, es un libro que se mete con cosas incluso confrontadas, que van de la tragedia del Poder Judicial, el narcotráfico, la amenaza de Trump, las obras insignia. Manuel, tú como autor, ¿cuál crees o cómo fue para ti tu mayor desafío? Porque son muchísimas cosas. Las ibas recogiendo, las trabajaste pensando en hacer un libro total, en fin. Gracias. Primero, gracias a todos quienes se dan el tiempo de estar aquí. Muy agradecido, sobre todo en una ciudad tan caótica como esta y con la lluvia, el tráfico, les valoro mucho que estén aquí. Querido Luis, muchas gracias. Sergio, te aprendo siempre, muchas gracias. Gracias de verdad, porque además del cariño que les tengo yo en lo personal, tengo una admiración por ustedes, así que valoro enormemente que estén aquí acompañándome el día de hoy. César, muchísimas gracias por la paciencia, por el acompañamiento, por hacer equipo. Muchas gracias, gracias. Gracias a mi familia, gracias por estar siempre, a mis hijas que están aquí, a Pía, a la más chiquita Val, que siempre me impulsan, y a Celina, mi esposa, porque este libro no existiría si no hubiera yo tenido su apoyo como lo tuve para poder sentarme, escribir, para curar, ella era mi primer filtro en los capítulos, en los textos, así que gracias. Y a ver, este es un recuento de daños de un sexenio que le sigue pasando factura a México y a los mexicanos. Es un sexenio que comenzó, el de López Obrador, con enorme carga de esperanza y que terminó conduciendo al país a muy distintas crisis, al borde del abismo en muchos aspectos, a la ruptura constitucional, a la fractura de la República, a la nulificación de la separación de poderes. Me parece que es muy grave el momento que atraviesa hoy el país, y para comprender cómo es que llegamos hasta aquí es necesario revisar la manera en la que se tomaron las decisiones.
las consecuencias, las herencias de un sexenio en donde Andrés Manuel López Obrador se supo imponer a tal grado que hizo ganar, como hizo ganar a su candidata, y que la dejó rodeada, la dejó cercada con sus decisiones, con personajes en posiciones neurálgicas, para que no hubiera duda de hacia dónde tenía que seguir el rumbo. Es decir, López Obrador a la distancia y sin estar físicamente sigue presente, sigue delineando el camino, marcando las prioridades y sigue estando vigente en la ley espía, en la ley censura, en la elección judicial, en cada una de las crisis que hoy vemos y atravesamos, en la violencia que se desborda, en la falta de medicamentos, en las finanzas públicas comprometidas, sostenidas con alfileres, en las diferencias, si no es que la confrontación, el choque con el principal socio, no solamente comercial, pero sí comercial, económico, pero también cultural, político, Estados Unidos. Ahí está la mano de Andrés Manuel López Obrador. Y recuperando lo que comentaba César, para mí fue un ejercicio, y tú lo conoces muy bien, que lo platicamos varias veces, un ejercicio de memoria. Yo siempre le pedía, porque tenemos quienes hacemos radio, tuvimos columnas, programas de televisión todos los días, tenemos esta manía por tener lo último siempre. Y yo siempre le pedía a César que me aguantara un poquito más, que me diera chance de meterle un poquito, que le agregáramos, porque iban pasando cosas y yo quería tener lo último y que no perdiera vigencia el texto. Así que fue una curaduría de textos, de artículos, algunos publicados, de registros que íbamos llevando en términos, digamos, periodísticos, pero también una proyección de lo que viene, un análisis, una crítica al momento actual y a visorar un poco los riesgos que como país atravesamos, particularmente en el terreno de las libertades, que están severamente atacadas, comprometidas por un poder casi absoluto, el de la 4T, el de López Obrador, que ni siquiera es especial de todo el movimiento, es el de una persona que busca capturar todas las instituciones y eliminar con cualquier contrapeso posible. Y creo que la propia presidenta Sheinbaum, en tanto no termine de asumir las riendas del poder y sentarse en la silla, es víctima también de la toma de decisión de Andrés Manuel López Obrador, porque ella recibe estas crisis y en lugar de poder atajarlas, está en un momento, una circunstancia en la que únicamente atina a medianamente administrarlas o gestionarlas. Y eso es muy dañino para el país, desde luego para su presidencia, que hasta ahora, vaya, transcurre sin mayor sello ni legado, no tiene símbolos, a diferencia de López Obrador, que si algo hizo fue construir símbolos, pero es muy peligroso para el país, es muy peligroso carecer de mando, de autoridad, de gobierno y estar secuestrado, porque creo que lo está, por un poder que sin aparecer físicamente se ve su mano, su impacto, sus formas, sus símbolos prácticamente todos los días, y eso lo vamos sufriendo y padeciendo los mexicanos. Así que lo que buscamos fue tomar algunos de los temas principales, que no todos, porque hay muchos otros que quizás también debían de estar o que se pudieron abordar a mayor profundidad, pero era tener una radiografía del momento país, al cierre de un sexenio, el nacimiento de otro, cuando no termina de irse el sexenio que concluyó y no termina de llegar el que inició con la presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahí nos fuimos, tú conoces bien, César, el camino, y estos pretendemos que sirva también, digamos, hacia el futuro, hacia adelante, para señalar, para poner sobre la mesa qué aspectos debemos de ocuparnos los mexicanos, los medios de comunicación, el activismo, los ciudadanos, de hacer frente y de no conceder y de no permitir que nos sean arrebatadas luchas, batallas, conquistas que tenemos y que no han sido concesiones de un gobierno, de un partido, mucho menos de un político, de un personaje. Han sido verdaderas batallas ganadas por parte de los mexicanos, que están hoy, creo yo, en tela de juicio y amenazadas. Gracias, Manuel. Y queremos aprovechar también, después de la revisión de Luis Cárdenas y Sergio Sarmiento, si alguien del público quiera hacer una pregunta,
y de integrarse a esta conversación. Hola, buenas noches a todos. Soy Mónica Livier, comunicadora, mamá, esposa, y hoy activista ciudadana por México. Soy parte de una maravillosa organización que se llamaba Por Todos MX, surgida de la Marea Rosa, que aunque no lo crean, sigue luchando, ahí con muchas dificultades precisamente por todos los obstáculos que nos están poniendo, ¿no? Llevamos 2 años y medio luchando, lamentablemente con muy malos resultados, después del año pasado de esta elección, y bueno, la sobrerepresentación y todo. Como tal, quiero agradecerles infinitamente a los 3, porque ustedes son de los grandes periodistas que son referentes para nosotros, los ciudadanos. Gracias a su maravilloso trabajo que hacen, tan profesional, tan fregón, carajo. De verdad, yo como comunicadora, cómo los admiro. Estamos nosotros también teniendo una guía como ciudadanos, para seguir dando esta lucha. Y mi querido Luis, no perdemos de todas maneras la esperanza. Todavía sentimos que podemos lograr algo para el 27. Y en eso estamos, ¿no? Ayudando a construir una fuerza que más o menos sea ciudadana, ¿no? Y pues seguir en las calles manifestándonos. Entonces quiero aprovechar para invitarlos, ¿no?, a que nos ayuden a difundir y a promover esta manifestación que tendremos para el domingo 6 de julio, donde vamos a tratar de exigir, estamos exigiendo, ¿no?, la anulación de esta elección fraudulenta que fue la del pasado 1 de julio, donde también nos manifestamos. Entonces, pedirles que nos acompañen, pedirles que sigan difundiendo y animando, y a todos los mexicanos, porque de verdad, como bien dices, Manuel, no podemos perder, y sobre todo hoy en este día en que se cumple el aniversario de una elección del 2000 que nos devolvió la esperanza. No podemos caer, no podemos dejar caer eso que se logró, que se consiguió con la lucha incluso de los que están ahorita en el poder, curiosamente. Entonces, invitarlos y agradecerles mucho. Disculpen que no haga pregunta, pero gracias. Alberto Serna, comunicador ya casi en retiro, ya comentaba Manuel que ejercí el periodismo hace muchos años, hoy estoy en retiro, pero sí me declaro ferviente admirador del periodismo que se escucha todos los días en MBS Radio. No es comercial para la empresa, ¿sí? Hay que despertar puntual a las 7 de la mañana y estar atento a lo que dice Luz Cárdenas, cómo lo dice, de qué manera lo dice, ¿sí? Y cómo hay que estar atendiendo a ellos. Estar atento a la 1 de la tarde, cuando Manuel empieza a dar la bienvenida de un destino muy especial y a decir las cosas como las dice, como se acaba haciendo en ese momento, ¿sí? De Luis Sarmiento, bueno, no hay palabras para expresar la gran carrera, a quién hay que aprenderle, a quién hay que conocerle, ¿sí? Hoy es una noche de lujo entre quienes estamos aquí, entre comunicadores de lujo, que hace falta que en este momento brillen, se escuchen más, hagan más ruido a nosotros los mexicanos o a aquellos que están dormidos y que se creen que con la dádiva, que creen que con el engaño o con la maiciada van a hacer que este México cambie. Yo quiero decirles que defino a este movimiento, la 4T, no sé cómo le llama así, yo le digo que es el movimiento MAC, con 3 letras lo definen, por su color, el pantone, es MAC, maiciados, adoctrinados y condicionados, ¿sí? Entonces, yo hoy de verdad vengo con mucha admiración, con mucho respeto a los 3 y sobre todo a ti, Manuel, por esto que están haciendo. Y sí quisiera dejar en el aire una pregunta para ustedes 3. ¿Hasta cuándo van a dejar de hablar, de replicar y de mencionar a Andrés Manuel y a la presidenta? Porque de ahí cae donde viene la deducción de que están en 80% de popularidad y tienen un 80% de popularidad. Pues claro, todos los medios, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, hablan, replican, mencionan, dicen y comentan sobre el señor que ya se fue el presidente y sobre esta mujer que no es nada más que un títere, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Hasta qué momento los medios de comunicación van a dejar hablar de ellos? Porque eso es lo que hace que su popularidad esté en ese nivel. El
día que dejen de hablar todas las tonterías que cometen, todas las mentiras que nos dicen, creo que esa popularidad va a bajar y la gente va a empezar a palpar la gran necesidad del cambio. Muchas gracias, buenas noches y éxito. Gracias, muchas gracias. A ver, coincido. Primero, gracias por... Y ahí está la invitación para esta movilización del próximo 6 de julio. Yo creo que siempre tomar las calles, las redes, alzar la voz en cualquier espacio es muy valioso y eso no se lo pueden arrebatar a ningún ciudadano libre. Y eso ni el régimen ni un gobierno de mano dura como este que tenemos debería ser capaz de poder coartar, de limitar. Así que quienes quieran salir a las calles y manifestarse, quienes alcen la voz en redes sociales, en distintas plataformas, creo que todo activismo suma para crear conciencia y construir ciudadanía. Nosotros, te comparto, a ver, nosotros en términos editoriales hemos tomado la decisión de disminuir al mínimo ahora la presencia de Claudia Sheinbaum y bueno, ni se diga de López Obrador, pero me parece que es importante en términos de contexto y de comprensión de lo que sucede, hablar de ellos. Decía Claudia Sheinbaum, ustedes se acordarán, Sergio Luis, hace un par de meses, dejen ya en paz a Andrés Manuel López Obrador. Y yo estoy convencido que no se puede dejar en paz a quien generó un baño de sangre, a quien sangró a este país como lo tenemos hoy, a quien generó y potenció un desabasto de medicamentos que no se ha logrado resolver, a quien comprometió las finanzas públicas. No se le puede dejar en paz porque sus decisiones irresponsables le pasan factura a México, a los mexicanos. Hay que seguir hablando de ellos, pero hay que colocarlos en el sitio, en la proporción, en el lugar en el que deben de estar. Y no es en un sitio para que se les aplaudan y para que se les reconozca. Es un sitio en el que debemos exigir explicaciones a esas decisiones irresponsables, a esa destrucción de la República, a esa destrucción de la separación de poderes. Creo que es fundamental no dejar de señalarlos, pero coincido contigo, no comprar esa agenda, no comprar esa narrativa, porque se apropiaron también de las palabras, porque se apropiaron también de ciertos términos y porque ellos decidieron quiénes sí debían o quiénes no tener voz, quiénes podían hablar, quiénes tenían legitimidad para hacerlo, qué frases, qué palabras, qué salidas, qué decisiones eran plausibles y cuáles no. Y ellos construyeron, digamos, un modelo en el que se dieron la autoridad para palomear o tachar desde gente, movimientos, medios de comunicación, políticas, y eso ocurrió también, hay que decirlo, porque la oposición partidista es diminuta de este país y porque jamás fue capaz de articular algo medianamente estructurado para hacerle frente a un gobierno que aceitó la maquinaria con los programas sociales y de otras muchas maneras desde la mañanera y pasó por encima de la oposición partidista. Así que me parece, creo que es fundamental sí quizá bajar el volumen de los personajes centrales de la 4T, concentrarnos en otros, porque además hay corruptos, corrupción, hay impresentables, hay contradicciones en muchos, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en las gubernaturas, en las alcaldías. Un poco soltar a estos, digamos, personajes intocables, a los que parece no les golpea nada su popularidad, aunque yo tengo mis dudas de la popularidad que tengan, quizás sí conocimiento, pero no necesariamente popularidad, pero acomodarnos en donde van y exigir cuentas, dimensionar, contextualizar para, en su proporción, señalar con claridad las responsabilidades públicas de cada uno de los actores, y en este caso la democracia. Yo, bueno, de entrada acompaño, por supuesto, la marcha y me hace recordar algo a mí. Mi abuelita era una persona a la que le gustaba mucho hacerme sufrir. Es que era panista. Pero sí, me hacía sufrir. Me ponía a leer el proceso a los 11 años, 10 años, y el premio de leer al proceso, fíjese nada más lo curioso, era poder ver el Chahuistle en ese entonces, cuando había monedas de oposición. Era muy bonito ver al Fisgón
al Rius y a todos ellos cuando eran de oposición. Pero la marcha me hizo acordar a mi abuelita y a su servidor, como a los 9, 8 años de edad, gritando en la calle: ¡pelón, ladrón, respeta la Constitución! Así le gritábamos a Salinas de Gortari. Y daba miedo, ¿no? Y mi mamá se metía en unas broncas con la suegra, que era mi abuelita, que a la fecha no se habla, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con algo súper, ultra, mega personal. Y ese es el problema que tenemos hoy día cuando estamos peleándonos por la atención. Ustedes, señoras, señores que están aquí, son gente bien rara, les gusta escuchar noticias. ¿Sí se han dado cuenta de ello, no? Son gente bien rara que les gusta escuchar noticias sobre representación. La palabra de hoy es sobre representación, o sea, me acuerdo de Plaza Sésamo, porque la mayor parte en la calle no sabe qué diablos es la sobre representación. Pero además hay algo más, no les interesa. Y es ahí en donde ustedes tienen una gran tarea, y todos tenemos una gran tarea porque amamos la libertad y amamos la democracia. Voy a ser bien chismoso, perdóname, amigo. Está hermosa la carcasa de tu celular. Y es que la carcasa de su celular tiene como en una especie de gis, no sé, pero dice I love papi o I love papá. Estoy entendiendo que son tus hijas. Sí, pues si no ya me metí en una bronca. Ay, perdón, vamos a cambiar de tema. Pero tienes una causa. Y esa es la causa de este libro. Le estás escribiendo a Pía y a Vale la historia que te está tocando vivir, la historia que nos está tocando vivir, y esa causa es extremadamente potente. Todos tenemos una causa, todos por alguna razón escuchamos noticias. Espero que no sea solamente por una adicción a cortisol o por alguna cuestión de que nos encanta hacer corajes, porque tengan cuidado, también eso se hace una adicción. Todos tenemos una razón del por qué estamos enojados. Tenemos una razón por la cual estamos en contra de esto. Pero tenemos que trascender un poco a solamente el discurso que lo mismo repite la oposición, que lo mismo repite quien está en contra, sino trascender un poco a lo que va a suceder cuando las personas que amamos no puedan escoger libremente su profesión, por ejemplo. ¿Qué va a suceder cuando vivamos en un país en donde las personas que amamos no puedan tener una privacidad muy básica? ¿Y cómo podemos comunicar entre todos eso en la era en donde nos peleamos por atención y el promedio de retenciones de 9 segundos? ¿Cómo diablos vamos a poder comunicar eso y convencer de que es mejor la libertad, de que es mejor la democracia, aunque esta parezca a veces tan abstrusa, tan aburrida, tan compleja? Es un gran reto el que tenemos los que estamos hoy aquí, y acompaño la marcha, acompaño lo que nos dice también. Yo no sé, y de verdad que para mí es un debate editorial, pero un debate personal también. Si tuviera una bola de cristal, francamente sería periodista de espectáculos, pero la regué y estudié Derecho y me dediqué a estas cosas. Pero ¿cómo no hablar de la presidenta? ¿Cómo no hablar de López Obrador? ¿Y cuánto hablar y cuánto no hablar? Es complicado porque también es fastidiante, ¿eh? O sea, uno dice, ya, tratemos de hablar de otra cosa, tratamos de hablar de algo que sí conecte. Pero de repente escuchas a la presidenta que está diciendo algo que sí tienes que informar claramente, porque al final de cuentas es un noticiero. Entonces, ¿qué tanto sí, qué tanto no? La popularidad va por algo que hace un momento estábamos festejando, ¿no? Decíamos, es que llegó la democracia, un día como hoy, la transición política. Lo dice Manuel, y lo dice además con una prosa, si eres poeta, cabrón. No, sí escribes, o sea, traen una prosa que a mí me impactó mucho. Digo, te conozco y te leo desde hace mucho tiempo, pero no te había leído aquí. Y esta prosa, en donde tú dices esta frase que me impactó, hablando de Fox: no sabes, o no sabía Fox, que le pasaba, tú lo comparas con Cedillo, como cuando tienes esta aversión al poder, cuando ya estás hasta el gorro de poder, que le pasaba a Fox. Por eso le preguntan cuando CNI Canal 40, no, oiga, ¿qué va a hacer? Y yo, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Okay. Dice Manuel López San Martín en su libro que el poder te devora
cuando lo rechazas. Te friega cuando te rechazas, así de monstruoso es el poder. Oye, no quiero el poder. Ah, pues el poder te friega, te termina dando en la torre. Y te da por fumar marihuana mucho y luego te da mochis y cosas por el estilo. Pero Fox decía algo y Fox tenía razón. Y es muy triste, nosotros tenemos que hacer que Fox no tenga razón. Pero Fox decía, ¿se acuerdan? No lean periódicos. Si quieren ser felices, no lean periódicos. No lo dijo Vicente Fox. Y tenía razón. Si quieren ser felices, no lean periódicos. Hoy la gente no lee noticias, no escucha noticias, justamente porque dice que quieren ser felices, que quieren estar mejor. Y en parte no los culpo. Despertar y escuchar a Sergio Sarmiento con esa voz institucional, hablar de que hay 24 muertos en Sinaloa, pues no precisamente es lo más amable de la mañana. Pero al final de cuentas es el terror y es lo que estamos viviendo todos los días. No es simplemente un cuento, no es amarillismo, no es nada. No es nada más que la realidad. Y enfrentar la realidad duele muchísimo. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que entrar en una etapa en la cual hay que abrazar lo que amamos, como lo abrazó Manuel y convirtió ese amor y esa energía en algo tan histórico como lo que tenemos en las manos. Y hay que ver por qué estamos luchando, más allá de solamente por estar en contra. Porque todos los que estamos aquí tenemos una razón. Por algo escuchamos noticias y por algo queremos en México. Yo quisiera decir dos cosas porque me llaman la atención las dos preguntas o las dos declaraciones, tanto la de la marcha como la de si debemos censurarnos ciertas cosas para tratar de impedir que los políticos sean más populares. Es un poquito la historia de mi vida. A ver, yo no escogí ser periodista, el periodismo me escogió a mí y fue por coqueto. O sea, el 10 de junio de 1971, en vez de ir a la marcha del casco de Santo Tomás como debía haber ido con el resto de mis amigos de 17 años de la prepa 8, yo me fui con una novia. Y al día siguiente, cuando veo la tragedia, cuando veo lo que pasó con el halconazo, pues dije, yo algo tengo que hacer. Y yo me di cuenta que mi vocación no era salir a nuevas manifestaciones. Escribí un artículo, hablé con todos mis compañeros que habían ido a la manifestación del Jueves de Corpus y afortunadamente hice un artículo, lo hice el 11 de junio y el 14 de junio lo publicó la revista Siempre, gracias a la generosidad, porque se lo fueron pasando. Primero se lo di a Federico Campbell se lo dio a José Emilio Pacheco y José Emilio Pacheco se lo dio a Carlos Monsiváis y lo publicaron. Además con la idea de que como era un chavo de 17 años que nadie conocía, pues las repercusiones no iban a ser tan fuertes. O sea, nunca me di vuelta atrás, ni en una cosa ni en la otra, ni en la coquetería, ni en el tema de, incluso en las marchas. Bueno, la primera marcha a la que fui fue la marcha silenciosa del 68. No, antes de eso estuve en la marcha del rector también en el 68, la de julio, después estuve en la silenciosa. Y también llegó un momento en que me decepcionaron las marchas. ¿Se acuerdan Cuauhtémoc Cárdenas que decía que como llenaba el Zócalo, él iba a ganar las elecciones en las que contendía? Yo siempre, mi posición por él, y siempre tengo una buena relación con Cuauhtémoc, que es que llenando zócalos no se cambian las cosas, hay que hacer política. Yo no voy a hacer política, no soy político. Cada vez que me han ofrecido un puesto de elección popular, un puesto como funcionario público, como embajador, he dicho que no, y me los han ofrecido muchas veces. No es mi vocación. Mi vocación es la que aprendí ese 11 de junio de 1971, que lo que yo puedo hacer es describir lo que está pasando. Y no puedes ser periodista, no puedes describir lo que está pasando si te empiezas a censurar, si empiezas a decir, no voy a mencionar a López Obrador, no voy a mencionar a Claudia Sheinbaum, porque a lo mejor los ayudo. Para empezar, yo creo que la popularidad de Sheinbaum y de López Obrador viene de dinero, viene de que están comprando votos, esa es la impresión que yo tengo. Pero este libro es historia. Y por supuesto que el protagonista es López Obrador y en la portada están López Obrador y Claudia Sheinbaum. ¿Realmente queremos escribir un libro sobre la tragedia que estamos viviendo en materia de libertades?
quitando, censurando a los protagonistas. No podemos. A ver, yo no puedo hacerlo. Hasta la fecha sigo esa profesión que empecé el 14 de junio de 1971, porque estoy enamorado de esa profesión, porque para mí, alguien me decía, no sé si era Celia, me decía, tú no tomas vacaciones ni cuando te vas de vacaciones. Bueno, mi columna nunca ha dejado de publicarse, excepto un día que estaba secuestrado, por ahí una persona que sabe perfectamente que estaba yo en la cajuela de mi coche y no podía escribir. Fue la única vez que no escribí en el periódico Reforma mi columna. Pero a mí no me gusta censurarme. Yo creo que, por supuesto que voy a hablar de quien sea que haya que hablar, de quien sea el protagonista. Yo creo que Luis y Manuel siempre estamos viendo qué está pensando, cuál es la noticia que le llama la atención a la gente, y tenemos que darle la cobertura a esa información pues de forma cabal, con todos y sus protagonistas. Ser críticos, por supuesto, ser críticos, pero no podemos dejar de hacerlo. Yo sí quiero decir eso y decir que quizás nuestra función, por lo menos la mía en la vida, es ser periodista, no es ser activista. Lo cual no quiere decir que no exprese públicamente mis opiniones. Menciona Manuel que a él le tocaron no sé cuántas menciones en la mañanera de López Obrador. Bueno, ya me tocaron 83 y las conté. Yo no las conté, las contó un señor que tiene un certificado y las contó 83 veces y me insultó. Y en un principio el señor López Obrador era muy amigo de un señor un colaborador de un señor Tío Richie, y bueno, eran muy amigos, y entonces yo creo que lo que buscaba López Obrador es que me despidieran de mi trabajo en televisión. Afortunadamente, pues me mantuve en radio, me mantuve en televisión, me mantuve en periódicos y espero seguirlo haciendo. Mi gran vocación es dedicarme a escribir, a analizar, a hablar en radio, a ir a televisión y entrevistar o debatir en las mesas de debate de República MX. Eso es lo único que yo quiero hacer en la vida y espero seguirlo haciendo hasta que me muera. Pero no voy a empezar a censurar. Muchas gracias. Antes de pasar a la firma, las hermosas líneas del autor tienen un detalle para él. Vamos a quedar adentro. Tenemos un poquito de paciencia, de verdad, muchas gracias. Creo que esto sirve también para hacer el anuncio, compren el libro. De verdad, es una obra fundamental para entender nuestro presente, es una obra crítica, es una obra analítica, es una obra valiente también para estos tiempos, lo mencionamos. Es decir, entrar de lleno a saber que estamos en el abismo, pues no es grato para nadie, pero lo que sí es grato es ser conscientes de que este país pues, puede lograr todavía algunas cosas dignas, ¿no? Y la participación ciudadana y el estar enterados, yo creo que eso nos desmarca de esa cercanía o de ese militarismo. Vamos a hacer una firma del libro, vamos a pedirles por favor que en su momento de este lado, informe quien quiera que les firme el libro de este lado, y como les decía hace rato, las hermosas ideas del autor tienen un detalle para Manuel. Con esto lo detenemos. Gracias, Sergio, muchísimas gracias, Luis, gracias. Porque además creo que ustedes ejercen la libertad todos los días.
no concede ni un centímetro de esa libertad, y eso siempre tiene una enorme valía, pero creo que hoy en este contexto en el que nos encontramos tiene un valor mayor. Así que gracias por eso, y César, gracias a ti y gracias a la editorial, porque también se requiere de valor y de hacer, digamos, gala de la libertad, de defenderla, de ejercerla, publicar textos como este, como muchos otros que se publican, pero el poder poner esto, digamos, en circulación, que le llegue a más gente, que se discutan ideas, que se debatan conceptos, que se hable en fuerte, en voz alta de lo que está ocurriendo en nuestro país, porque siempre es fundamental, pero lo es hoy más todavía. Y a todos ustedes, gracias, porque el que estén aquí significa que hay interés en lo público, interés no solamente por adentrarse, por leer, por quedarse, estén o no de acuerdo, pero también por hacer. Y ese principio es el principio de la libertad, tener conciencia para tomar mejores decisiones y para ir hacia adelante. Así que muy agradecido, pues gracias, querido Luis. Gracias. Muchas gracias y gracias a todos.